A ver, hablemos de un tema y les pido que, y voy a atajarlos, no se me vayan para allá, solamente usamos el ejemplo y seguimos con el podcast de política. Y es, hay quien dice, mire, para Bogotá el metro más conveniente por razones técnicas es un metro que vaya elevado. Y hay otra corporación tecnológica y técnica que dice, lo mismo es que vaya por debajo. Que los suelos en uno, que los suelos en otro, La que la pregunta, visual. la pregunta suya, Germán, fue, oiga, Carlos, ¿no podrá haber un estudio que diga, mire, a mí no me importa que diga ni el uno ni el otro, esos señores ni los conozco? Yo fui, estudié esa ciudad, hice estudios geológicos, la minería del satélite, hicimos estudios de aguas, todo eso, y lo mejor para esa ciudad es XR a la 947. Y eso puede ser subterráneo o elevado, lo que sea. La pregunta suya es, ¿no existirá ese técnico? Y Carlos dice, es que a ese técnico lo tendrá que contratar un político. ¿Y ahí se pervierte entonces la ciencia o qué? Sí, pues eso es lo que, eso, el ejemplo del metro es clarísimo. Eso es lo que ha pasado aquí. Cuando viene el estudio de los franceses y los españoles por allá en finales de los 70, cuando Durán Dussán era alcalde, ellos hacen un estudio así. O sea, el gobierno colombiano contrata a unos españoles y a unos franceses para que vengan aquí, estudien las bucetas y bueno, hacen un estudio muy completo. Eso está definido por la técnica, ¿no? ¿Y cuáles son las conclusiones de ese estudio de hace más de 40 años? Que hay que hacer 3 líneas prioritarias de metro, que en el centro consolidado de la ciudad tiene que ser subterráneo, que tiene que tener cierto número de trenes y cierta capacidad. Hace más de 40 años, la decisión técnica que tomó ese equipo de franceses y españoles es que tenían que ser trenes de máxima capacidad, tan grandes como los que pudieran conseguirse en el mercado en ese momento, porque el problema en ese momento ya era muy grande. Era una ciudad de 4 millones de habitantes expandiéndose por la sabana, desordenada, llena de buses hechizos, porque ni siquiera había unos buses carrozados con diseño, sino era una cosa hecha aquí en como pudieran sobre chasis Muy de, contaminantes, sí, contaminantes, o sea, y además hacen un planteamiento de por pero dónde debería ser. había trolis, ¿no? Había unos trolis, pero ya ahí empezaba el discurso de eso hay que acabarlo porque es público, ¿no? Y siempre hubo una resistencia. En los 80 muere la empresa distrital de transporte, que además yo propongo crear una gran empresa pública de transporte. Dicen, pero es que va a revivir una que ya murió, pero pues en todas partes del mundo existe una gran empresa de transporte. Eso no tiene nada de extraordinario. Tiene que existir porque alguien tiene que ser la autoridad de transporte y alguien tiene que gestionar los proyectos prediales alrededor del transporte y alguien tiene pues que encargarse de eso y eso es un monopolio del Estado. No tiene por qué privatizarse per se. Pero bueno, esa es otra discusión. Después hablamos del programa de gobierno que está buenísimo. Em, entonces, ahí la decisión técnica es clara. Hay que hacer eso. Hay que hacerlo. Y si no lo hacen, pues la ciudad va a colapsar. Y adivinen qué pasó, no lo hicimos. Pasaron casi 20 años más, ¿cierto? Hubo otros proyectos por ahí. Pasan 20 años y ya no vienen los españoles y los franceses, vienen los japoneses. Y vienen los japoneses así, como si hubieran bajado en una nave espacial. Dicen, bueno, esto, aquí, allá, no sé qué, empiezan a medir pues, las altas esferas del conocimiento y de la técnica y vuelven a llegar a la misma conclusión. Incluso hasta en el mapa se ve cómo los lugares por donde debe pasar la primera línea del metro son los mismos. Son exactamente los mismos. Con 20 años de diferencia, el estudio tiene la misma conclusión. Y dicen, hay que hacer una red, hay que conectar esto, hay que conectar lo otro, en estos tramos debe ser subterráneo, puede pensarse en unos tramos elevados en otra parte, pueden utilizarse unas vías férreas que ya están disponibles, no sé qué, ustedes tienen esta plata, pero además los japoneses concluyen otra cosa adicional. Y es, ustedes tienen un problema de tráfico mixto muy grande. Entonces, aparte de que tienen que meterle 5.000 millones de dólares a solucionar el problema del transporte público, tienen que meterle otros 5.000 millones de dólares a solucionar el problema del tráfico mixto. Perdón, por falta de conocimiento, ¿qué es transporte mixto? El tráfico mixto son los carros de los ricos, ¿no? De los que habla Claudia López cuando le echa vainazos a Mario Hernández. Los lujosos rines de tu carro pueden esperar, Mario. Esos. O perdóname, o de los, ¿cómo es? Blanquitos clase media esclavistas que ahora llama el presidente.
Esos Esos mismos, mismos, ¿no? esos mismos, los esclavistas. Sí, también están los vehículos clase media, que son de hecho los que hacen el trancón, porque pues si solamente los ricos tuvieran carro, pues aquí hay como 4 o 5, ¿no? Entonces ese no es el problema. Pero ahí también van los camiones, las rutas escolares, los taxis, las motos y algo que nunca se mete en la discusión, porque parece que no existiera, y es el transporte de mercancías. En la medida en que una economía se hace más dinámica en una ciudad, empieza a aumentar la necesidad de transportar mercancías. Sí, les pongo el ejemplo del Cinnabon. Yo no sé si a ustedes les gusta el Cinnabon. A mí me gusta. Son muy ricos, caros, ¿no? Un Cinnabon vale como 12.000 pesos. Sí, toca ahorrar un mes para poder comprarlo. Entonces, digamos que alguien tiene un emprendimiento y entonces una tía dejó por ahí una herencia de un local en Chapinero. Y entonces voy a poner una venta de Cinnabon. Pues tengo que comprarme una máquina de café y tengo que comprar harina y tengo que comprar azúcar y eso no llega en drones. Y tampoco llega en Transmilenio. Y tampoco llega en bicicleta desde el otro lado de la ciudad. Eso no pasa. Entonces, ¿cómo llega? Llega en un furgón, llega en una camioneta, llega en un vehículo que Que se va va a por el tráfico parquear, que mixto, va a hacer... que se va a parquear, que va a tener que descargar, que va a estar ocupando espacio. La mayoría de vehículos de trabajo, a diferencia de lo que pasa con alguien que sale de su casa a la oficina y vuelve, los vehículos de trabajo están ocupando el espacio en el tráfico mixto todo el día. Como los de valores. Los camiones de valores, las rutas de perritos, ¿no? Que ahora abundan en un sector de la ciudad. Ujú. Ese es el tráfico mixto y no va a desaparecer por la teoría de la congestión inducida. Y siempre muestran, esto siempre es igual, muestran una autopista gigantesca en Los Ángeles, ¿no? Y entonces dicen, cada vez que le ponemos un carril más, se llena. Y le ponemos un carril más y se llena. Sí, pero es que no es comparable. Primero porque las ciudades norteamericanas están pensadas exclusivamente alrededor del automóvil, son inviables sin automóvil, no tienen transporte público. Yo creo que pues la mitad del país tiene una tía en Fort Lauderdale, ¿no? O sea, la mitad del país tiene una tía en Boca Ratón. En la Florida, si usted no tiene un carro, pues no se puede mover. Punto. Hace poquito estábamos en Orlando y yo ¿Qué quería hace? ir a una tienda y me dije, Diego me dice, eso es cerquita, a 20 minutos. Sí, Ujú. era 20 minutos, pero era como ir de aquí a Banderas, pues Claro, la sí. distancia era larguísima. 20 minutos por una autopista. Entonces, comparar eso con Bogotá, eso no es real. Aparte, pues acá hay unas restricciones que ya existen a la circulación de vehículos. No es una sociedad que esté 100% basada en el automóvil. Y lo que desconocen esos técnicos, ¿no? Esos técnicos tan profesionales que salen con ese cuento de que hay que quitarle el espacio a los automóviles, al tráfico mixto, es que lo que ellos no dicen es que el transporte público en Bogotá, desde los 80s, cuando vinieron esos españoles y esos franceses hasta hoy, no ha hecho otra cosa que perder pasajeros. En 1980, como el 80 y púntale por ciento de los viajes en Bogotá se hacían en buseta. Hoy cada vez son menos. Se pierden pasajeros en el transporte público y se van a la moto, ni siquiera al carro, a la moto. Entonces, eso va a desaparecer porque se le limite el espacio a los vehículos, no va a pasar. A menos de que se desarrolle un sistema de transporte público suficientemente eficiente que no es Transmilenio, y esa es en últimas la pelea. Entonces, todos los estudios que han hecho aquí, de manera independiente, han concluido que hay que hacer una inversión gigantesca en transporte público, pero también en darle una solución a los otros actores de la movilidad. Y viene un señor que se llama Enrique Peñalosa. Tai, Ay, perdón. Tai, todavía no hemos dicho... Ya, levantado la Dijimos mano. nombre, perdió. Perdí. No, no, perdido, no. Ah, sí, le toca tomarse un trago. Perdí. Tomarse un trago. Trago cada vez que digamos el nombre Sí, sí, sí. de un político. Eso me parece bueno. Pero ojo, pero quiero aclararte, pues, me parece justo que, porque tú no sabes para dónde vamos, yo tampoco sé mucho para dónde vamos, pero vamos, esta conversación va a ser larga. Cuando te digo larga, es que podríamos pasarnos 2 horas y media, no te preocupes, porque yo quiero desarrollar los temas como tengan que ser. O sea, no te quiero cortar. Listo, dale. Y vamos a llegar a hablar de políticos, y yo me voy a poner furioso y voy a decirte a cuáles odio sin ningún problema, porque para eso inventé este podcast, y lo voy a decir sin pudor, y tú vas a poder decir lo mismo, y vamos a hablar de tu programa de gobierno, que me gusta mucho no solamente lo que planteas,
sino la forma como lo planteas, porque permite conversar sobre ella. Voy adelantándote eso. Pero yo antes de eso quiero preguntarte cosas, porque tú eres por lo menos 25 años menor que yo. ¿Cuántos años tienes tú? Yo tengo 42 años. 20 años menor que yo, ¿viste? Yo 20 años menor que 10 yo. menos que yo. Y te quiero introducir a un tema que yo sé que tú conoces, pero voy a hacerlo como un poquito melodramáticamente para que nos divirtamos. Yo tengo 20 años más que tú y tengo perfecta memoria y conciencia de todas las mentiras que a mí me han dicho en Colombia.